Hola a todos, soy Robinson Cifuentes Ramírez, estudiante de la UNAD del curso Arquitectura de Computadores y vamos a desarrollar la tarea 4, la cual consiste en instalar Visual Studio Code y las extensiones MASM, TASM. Desarrollar con ellos 5 ejercicios en lenguaje ensamblador, los cuales consisten, el primero, en un programa que muestre mi nombre y número de identificación, y los restantes 4 será un programa por cada operación básica de matemáticas donde se le solicite al usuario dos números y el programa se encargará o bien sea de sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos. Para ello, entonces abriremos el navegador de preferencia Visual Studio Code para descargarlo e instalarlo. Seleccionamos el primero. Mi sistema operativo es MX Linux. Descargaré el punto D. Lo guardaremos en la ruta de nuestra preferencia. Procederemos a hacer la instalación del software. Daré clic derecho, instalador de instalar. Siguiente. Y ha quedado instalado Visual Studio Code. Escribir Code. Abrimos Visual Studio Code. Una vez se ha abierto el editor de Visual Studio Code, vamos a encontrar en el lado izquierdo, este es el explorador de archivos, buscador de texto en un proyecto, es el que nos permite el control de versiones. Este icono nos va a permitir realizar un debug para encontrar errores. Es una ejecución paso a paso. Este nos va a permitir instalar las diferentes extensiones. Vamos a buscar las extensiones que hay que instalar. Entonces nos dirigimos al icono de extensiones y escribimos más instalar. Le decimos que confiamos en él. Volvamos entonces a nuestro explorador de archivos. Le decimos crear una nueva carpeta. A decirle tarea 4 y aquí en tarea 4 seleccionarla, aceptamos, le decimos que sí, y dentro de esta carpeta vamos a crear el archivo, cual corresponde a un nuevo archivo, y vamos a crear un programa que muestre mi nombre y número de identificación. A crear este archivo vamos a llamarlo, vamos a muestra nombre, y debemos finalizarlo con .asm. Damos enter y aquí empezaríamos a escribir nuestro programa. Todo programa en Assembly debe contar con unas directivas, es decir, una estructura. Hay que tener en cuenta que estas directivas por convención deben ser escritas en mayúscula. Como este es un programa pequeño, entonces vamos a trabajarlo con un modelo small. Ahora, hay que definir también el stack. El stack es la pila. Lo definimos como punto stack y le damos un tamaño. Este tamaño para un programa pequeño como este, con 256 kilobytes, es más que suficiente. Este valor lo podemos representar como un valor decimal, es decir, 256. El programa se va a compilar, pero por convención deben escribirse valores hexadecimales. Luego hay que definir los datos y esto lo hacemos con punto data. Aquí vamos a registrar todas nuestras variables. Son variables que declaramos e inicializamos. Y un tercer componente es el código, code. Podemos observar entonces la estructura básica para poder escribir código en lenguaje Assembly. Hemos dicho que nuestro primer ejercicio consiste en mostrar mi nombre y número de identificación. Para ello debemos tener unas variables donde vamos a guardar el nombre y donde vamos a guardar el número de identificación. ¿Cómo se definen las variables? Hacemos una indentación del código. Primero colocamos el nombre de la variable. Como es un mensaje, entonces vamos a definirlo como en minúscula MSG para describir que esta variable se trata de un mensaje, y vamos a colocarle name. Seguido del nombre tenemos que definir qué tipo de variable es. Para esto decimos que es tipo db. ¿Qué es db? Define byte. Esto nos permitirá almacenar una cadena de texto. Abrimos comillas simples y escribimos el nombre. Damos coma y cerramos con el signo peso, porque este carácter es el que requiere una función de interrupción que es in21h para terminar de imprimir. Es decir, cuando in21h está haciendo la interrupción o se está imprimiendo, inmediatamente él busca a lo largo de la cadena donde se encuentra el símbolo pesos para decir hasta allí imprimo. Muy importante para que nuestro programa se imprima correctamente. Como vamos a tener dos impresiones, debemos entonces garantizar que el cursor quede al inicio de la línea y haga el salto de línea para que imprima en una línea nueva. Es decir, es como hacer enter. En este caso,
Después de la coma y antes del carácter especial, vamos a indicarle entonces que se pare al inicio de la línea. ¿De cuál línea? De esta línea. Escribiremos 0DH. Y escribir como el salto de línea debemos escribir el número 10 o por convención escribimos 0AH. Esta es la forma en que especificamos un mensaje dentro de Assembler. Ahora vamos a programar el segundo mensaje, que es mi número de identificación, y es exactamente lo mismo al primero. Ok, ya tenemos definidas nuestras dos variables que son las que se van a mostrar dentro de este programa. Vamos a darle las instrucciones. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Para ello definimos nuestro procedimiento principal y lo hacemos con main.pro. Entonces, iniciamos nuestro programa, nuestro procedimiento, diciéndole dónde está ubicada la información, dónde están ubicadas las variables. Para ello entonces utilizamos la instrucción mov, que es copiar, y le pasamos dos parámetros. El primer parámetro es el lugar donde vamos a copiar esa información. En este caso será AX, pero ¿quién es AX? AX es un registro acumulador, es un registro de propósito general. Y allí le decimos que vamos a copiar a data. Luego, entonces debemos copiar esa misma información a DS. ¿Y por qué no copiamos data directamente a DS? Porque no podemos pasar la información directamente, tiene que ser a través de un intermediario y ese intermediario es AX. Vamos a copiar la información que se encuentra en AX. Pues para poder mostrar esta información en pantalla debemos utilizar la instrucción IN21H. Es una interrupción 21H. Esto está interrumpiendo al procesador y le está diciendo, ven, haz esto. Entonces, para esta interrupción 21H, debemos copiar en la parte alta del registro AX, es decir, en AH, debemos copiar la función 9 de la interrupción 21H. ¿Qué es la función 09H? La función 09H indica es muestre en pantalla. Entonces vamos ahora a cargar en la dirección efectiva, en el registro de X, que se usa para pasar direcciones. ¿Qué dirección? Entonces la dirección de nuestra variable message name. Debemos decirle que lo ejecute. Este in21h lo que hace es decirle ya al procesador, interrumpe y muestra esto. Entonces esto ya nos va a mostrar el nombre. Ahora, debemos mostrar también el número de identificación. Para ello hacemos exactamente lo mismo. Ahora, debemos ya finalizar nuestro programa. Si 4ch es una función que nos permite terminar ya el procedimiento como tal. Entonces igual debemos decirle in21h para que ya se finalice esto. Y una vez hemos realizado esta parte, entonces procederemos a decirle que finalice el procedimiento principal. Con esto ya tenemos definido completamente nuestro primer programa. Una vez ya está guardado el archivo, podemos entonces ejecutarlo y vamos a ejecutarlo. Damos clic derecho, nos venimos a donde dice Run ASM Code y le decimos ejecutar. Podemos observar en la parte derecha de nuestra pantalla que efectivamente está imprimiendo la variable nombre Robinson Cifuentes Ramírez, identificación 79896488. Este sería nuestro primer programa. Para el segundo programa vamos a crear nuevo archivo suma.asm. Para la suma de dos números vamos con la estructura básica. Definimos el modelo como small, el stack en 256 kilobytes data. Entonces tenemos que definir las variables que nos van a dar los mensajes y las variables que van a almacenar los números que ingrese el usuario, asimismo como el resultado de la suma de la operación. Para este caso entonces vamos a colocar los dos mensajes que tienen que ver con la solicitud de los números y un tercer mensaje que hace referencia a mostrar el resultado. Entonces ahora vamos a definir las variables que va a almacenar el número 1, el número 2 y el resultado de la suma.
podemos entonces pasar a escribir nuestro código, nuestras instrucciones, primero para que solicite los números y luego sume. En este punto lo que estamos haciendo es indicándole al procesador de dónde va a tomar las variables. Luego procedemos a solicitarle al usuario que ingrese el primer número. Ahora, lo que vamos a hacer es capturar el número que ingrese el usuario. Y para esto tenemos que utilizar entonces la función 01H del interruptor 21H. Y lo que hace esta función es leer un carácter que registre el usuario en teclado. Hay que tener en cuenta que lees un carácter. Una vez tengamos ese carácter, hay que convertirlo a decimal para que se pueda realizar la operación. Notemos que estamos realizando una resta de 30H para que nos deje del 0 al 9 como números y se pueda realizar la operación. Una vez este carácter ya se ha convertido a número como tal, entonces procedemos a guardar ahora sí ese valor en la variable que definimos como num1. De esta manera ya ha quedado guardado. Vamos a solicitar el segundo número. Es exactamente igual a lo que ya hicimos esta primera parte, simplemente que el mensaje que vamos a mostrar ya no va a ser num1, sino que va a ser el de para num2, y vamos a donde cuando almacenemos el valor lo vamos a almacenar en la variable num2. De esta forma entonces ya estamos solicitando el segundo número. Ahora vamos a realizar la suma de los números. Ahora vamos a realizar nuestra operación. Dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, siempre es una buena práctica limpiar el registro del acumulador, es decir, de AX. Y segundo, aquí vamos a utilizar la instrucción add, que es agregar, sumar. Entonces vamos a tener la variable 1, o más bien num1, y a esta vamos a agregarle, a sumarle el num2. Hemos limpiado el registro diciéndole que AL se guarde con 0. Ahora sí, estamos moviendo al registro AL el valor de num1, y esto es el valor que ingrese el usuario. Luego estamos agregando a AL, que ya contiene num1, estamos agregándole num2. Con esto se hará la suma. Acto seguido lo que hacemos es convertir el valor que se encuentra en AL en un número decimal. Ahora ya tenemos entonces convertido el valor que se encuentra en AL en decimal. ¿Qué vamos a hacer? Debemos entonces guardar ese número, ese resultado, en nuestra variable resultado para mostrarlo. Ya con esta línea tenemos guardado entonces el valor de AL en nuestra variable result. Ahora vamos a imprimir ese resultado por pantalla. Para imprimir el resultado en pantalla bastaría solamente con hacerlo de la siguiente forma. Tomar, decirle a la interrupción 21H que muestre un solo carácter. En este caso utilizaríamos la función 02H para que nos muestre ese resultado. Y sería válido, pero recordemos que hemos declarado una variable para precisamente como mensaje de resultado, el cual nos va a decir el resultado de la suma es, para nosotros poder colocar ese número, ese valor como resultado aquí en este punto del mensaje, es necesario que mostremos primero este mensaje tal cual como se ha hecho con estas tres líneas, y luego agregar estas líneas. Notemos algo interesante en esta parte del código para mostrar precisamente el valor del resultado. Y es que cuando le decimos que lea esa variable donde nos dice el resultado de la suma es, vemos que le estamos diciendo que ubique la dirección o que cargue la dirección de esta variable resultado, mensaje resultado, y lo hace en su registro de X, o sea, en ese registro completo. Mientras que cuando le estamos diciendo acá que cargue solo el valor del resultado agregado a ese mensaje, primero pues estamos utilizando la función 02H, que es un solo carácter. Y segundo,
estamos utilizando del registro de X, ya no lo estamos utilizando completo, como solamente es un carácter, entonces utilizamos la parte baja del registro de X. Y de esta forma ya estaríamos mostrando en pantalla, pero todavía debemos cerrar de una manera segura o terminar de una manera segura nuestro programa. Es decirle a la interrupción 21H que utilice su función 4CH para que termine ya el proceso. Entonces ya tenemos nuestras líneas para que se termine de una manera segura el procedimiento. Vamos a ejecutar este código. Vemos que está ejecutando y nos dice ingrese el primer número de 0 al 9. Vamos a ingresar nuestro primer número, vamos a decirle que sea 3. Vemos que el 3 se ingresa, pero seguidamente nos está mostrando el siguiente mensaje: ingrese el segundo número. Vamos a corregir eso. Entonces para corregir ese problema vamos a crear una variable que contenga los valores, muy bien, las funciones para ese salto de línea. Hemos creado la variable newLine, nueva línea, y esto mismo que hemos agregado después del primer número, vamos a hacerlo con el segundo número. Ok, con esto ya debería quedar solucionado el problema. Vamos a guardar y nuevamente a ejecutarlo. Ok, vamos a registrar los números. 3. Y vemos que ya nos está llevando a una nueva línea. 3 y vamos a sumarlo con el 4. Y nos dice el resultado de la suma es 7. Perfecto. De esta manera ya tenemos listo la suma de dos números. Ahora vamos a hacer la resta de dos números. ¿Cómo lo haremos? Va a ser exactamente igual que este primer caso, pero con la diferencia que ya no vamos a utilizar add de agregar, sino que vamos a utilizar sub de sustraer o restar. Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarle a este resta.asm y aquí vamos a desarrollar el programa. Este programa es exactamente igual al otro para agilizar tiempo. Este programa, que es restar dos números, me decía, es exactamente igual al de la suma. La única diferencia que tenemos acá, que hemos cambiado en el mensaje resultado, hemos cambiado suma por resta, y la parte ya de recibir el mensaje es exactamente igual, perdón, de mostrar el mensaje y recibir el número es exactamente igual. Va a recibir un carácter y a ese carácter pues le, le termina restando 30 para que se convierta en un dígito, en un número como tal. Y aquí hacemos el salto de línea. Se solicita nuevamente el número, el segundo dígito, el segundo número. Se lee ese segundo número que ingresa el usuario. Se convierte a decimal o a número, pasa de AXI a número. Y guardamos ese número en memoria. Y posteriormente hacemos el salto de línea. Luego se hace la operación donde primero estamos limpiando el registro AX, en este caso el AL de la X, y tomamos el número 1 que nos ha entregado el usuario, se lo asignamos a AL, y luego a ese número le estamos restando el número 2. Vemos que tenemos aquí la instrucción sub de subtraer, de restar, y vemos que ya AL contiene el número 1 y a este le restamos el número 2 o num 2. Luego lo que hacemos es agregar 30. Recordemos que en
en estos dos primeros pasos, cuando recibimos el número, cuando leemos el número que lo tomamos, lo que estamos tomando es el carácter y le estamos restando 30 para que se convierta en número. Acá en este caso ya del resultado, para poder mostrar ese resultado, pues no nos lo va a mostrar como un número como tal, ¿sí? Como un número decimal. Entonces debemos convertirlo a un carácter ASCII. Y para eso, pues debemos agregarle esos 30H que le quitamos cuando hicimos la resta arriba. Y ya pasamos ese valor convertido a ASCII, lo pasamos ya a la variable resultado, y luego procedemos a mostrar el mensaje de el resultado de la resta es, y le agregamos ese dígito que es el valor de resu convertido ya a ASCII, y cerramos de una manera segura el programa. Realicemos la operación. Nos venimos a Run. Nos dice ingrese el primer número de 0 al 9. Vamos a colocarle 9. Luego nos pide ingrese el segundo número, digámosle 2. Nos dice el resultado de la resta es 7. En esto vemos que el programa ha funcionado. Ya hemos visto entonces dos operadores matemáticos, que es el de agregar, el de sumar, add, y el de restar, sub. Ahora vamos con la multiplicación. Y hacemos el mismo procedimiento. Damos en New File y vamos a darle por nombre multiplicación. Multiplicación.asm. Recordar siempre colocarle la extensión al archivo. Y abrimos. Con la multiplicación, como dijimos hace un rato, es exactamente, bueno, exactamente igual que la suma que hicimos, no, pero sí es muy similar todo el procedimiento. Entonces, para ello, para ahorrar tiempo, vamos a copiar el código. Vamos a cambiar el resultado de la suma por resultado de la multiplicación. Ok, vemos que es exactamente igual a como organizamos los otros dos programas. Se cargan los datos, ¿cierto? Se le solicita que ingrese un número, luego el usuario ingresa el número, este número se convierte precisamente pasa de ser un carácter a convertirse en un número hexadecimal. Luego de esto se guarda ese número en la variable num. Posteriormente se está mostrando el número, posteriormente se está agregando un espacio, un salto de línea, para que se solicite nuevamente el segundo número, se tome ese segundo número, se convierta de ASCII a hexadecimal, se guarde en la variable num2 y se dé un salto de línea. Si las cosas, entonces ya estamos tomando la variable num1, la estamos copiando en el registro AL. Lo mismo estamos haciendo con la variable num2, que la estamos copiando en el registro CL. Y aquí es donde ya vamos a multiplicar. Le decimos que mul y le decimos C, le decimos CL. Entonces estamos diciendo mul de multiplicar CL, que es el número 2, y luego vamos a copiar a CL, vamos a copiar a L. Vamos a eliminar esta línea de código que no nos interesa ya. Procedemos a limpiar el registro AX, tanto CL como CH. Estamos dejando en 0, lo estamos limpiando, y procedemos a copiar lo que está en CL a AL. Luego
damos el formato, pero en este caso vamos a utilizar AM de multiplicación y continuamos con el movimiento. Entonces vamos a copiar el registro AX al registro TX. Los convertimos de valores de ASCII, convertimos de hexadecimal a ASCII con estas dos líneas. Estamos pasando los registros de tanto el CH como el CL, total CX, y pasamos a probar este código. Guardamos con control S y vamos a ejecutarlo. Si multiplicamos entonces el número más grande, los dígitos más grandes serían 9. Ingresemos un segundo número, 9, y el resultado ya nos está diciendo que es 81. Ahora procederemos con realizar la operación de división para ya agotar con esto los 5 ejercicios. Entonces hemos declarado igual las mismas variables en data y estamos solicitando los números, los dígitos del 0 al 9. Tenemos el mensaje de resultado de la división, tenemos la variable de la nueva línea y tenemos las variables donde se van a almacenar los números que ingrese el usuario. En este caso la he inicializado en 0, y la variable del resultado donde se va a guardar ese resultado que se va a obtener del usuario, que se va a obtener más bien que se va a obtener de la operación que va a realizar con los números que ha ingresado el usuario. Entonces, igual que los otros 4, se toma las variables, se referencian y se hace la solicitud del primer número. Se toma ese primer número, ese carácter se convierte a formato hexadecimal y se guarda o se almacena en la variable num1. Luego se procede a dar un salto de línea para solicitar nuevamente el segundo número. Se captura ese segundo número, se convierte a hexadecimal y se guarda en la variable num2 y se hace un salto de línea para ya mostrar el resultado. Luego se procede a la operación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos registrando, estamos guardando, más bien estamos copiando en el registro AX, más exactamente en el AL, que es la parte baja, el valor de la variable num1, que es el primer número que registra el usuario. Luego, limpiamos el registro AH y procedemos a mover o a copiar más bien el valor de la variable num2, que es el segundo dato que nos entrega el usuario. Lo copiamos en BL, el registro BX, su parte baja, BL, y procedemos a realizar la división. ¿La división de qué? De BL. Hay algo que no aclaré en la multiplicación, pero es exactamente lo mismo acá. Cuando mirábamos el caso de la multiplicación, veíamos que la multiplicación, utilizamos el término mul, más bien, sí, la palabra reservada mul, y eh, le colocamos solamente CL, pero no le colocamos nada más como en el caso de la suma. Cuando miramos en la suma vemos que se agrega BL a AL, ¿cierto? Pero cosa que no sucede con la división ni con la multiplicación. ¿Por qué? Porque en la división el valor que tomamos, que en este caso en un 2 que lo hemos copiado en BL, él se va por defecto a buscar el registro AX para hacer precisamente ese cálculo. Por eso es que no colocamos BL, AL, sino que lo dejamos solamente como div BL. Y en la multiplicación fue
solamente mul CL. Pues por esa razón. Ahora, luego, una vez se obtiene, ya se hace la división, se procede a convertir el número porque el resultado queda guardado en AL. O sea, se divide, pero el resultado queda en AL. Entonces, a ese AL le hemos agregado, le hemos sumado 30H para que se convierta nuevamente, pase de ser de un dígito de hexadecimal, sí, un dígito decimal a un valor así, así. Y luego eso lo copiamos en la variable result, que es la que nos va a guardar ese resultado para mostrar. Luego entonces le decimos que nos imprima en pantalla el mensaje de resultado, el resultado de la división es, y a eso le agregamos, entonces le ubicamos el valor de result, que ya es el resultado de dicha división. Y cerramos el programa de una manera segura, o terminamos el programa de una manera segura. Al ejecutarlo, vamos a encontrar que tenemos, si dividimos 9 entre 3, nos va a dar que el resultado es 3. Aquí tenemos, ingresa el primer número, 9, ingresamos al segundo número que es 3 y su resultado es 3. Con eso ya finalizamos de esta manera los 5 ejercicios solicitados en la tarea 4. Agradezco mucho la atención. Feliz resto de día o noche. Agradezco la atención. Feliz resto de día.